Hola, hoy voy a hablarles sobre mi top 5 de apps para aprender español. Yo he calado muchas apps, más que nada para aprender francés, pero funcionan igual para español. Realmente son dos idiomas muy demandados y pues van a hacer la misma función. Algunas que voy a mencionar son de paga o requieren alguna suscripción y hay otras que son gratis. LingQ es una app que si amas leer te la recomiendo mucho. Esta aplicación tiene lecturas, tiene mini stories de la vida diaria. La app te va poniendo el número exacto de palabras que vas aprendiendo. Esto te ayuda muchísimo a mantenerte motivado porque vas viendo el número real de palabras que conoces. Y si tomas en cuenta que dentro de una conversación del día al día se utilizan 3000 palabras de un lenguaje, esto te ayuda mucho a mantener ese goal en mente de cuando tengas 3000 palabras seguramente ya vas a tener el mayor vocabulario para llevar una conversación. Incluso puedes seleccionar alguna palabra que no conozcas y te aparece su significado ahí mismo, lo que en mi opinión es muy útil. La siguiente app es Bilinguapp. Esta también tiene lecturas como LingQ, pero estas lecturas son más académicas, más prácticas a diferencia de LingQ. Te deja escoger temas basados en tus intereses y esto ayuda a que las lecturas no sean pesadas o no sean tan tediosas. Y también es muy buena explicando la cultura del idioma, así que si quieres conocer más sobre esto, puede interesarte. Al seleccionar una lectura, te divide la pantalla la aplicación. También tiene la funcionalidad de audio, así que mientras lees puedes estar escuchando el audio de la lectura y estar haciéndolo al mismo tiempo. Esta es una funcionalidad muy buena de la aplicación porque te ayuda a practicar al mismo tiempo pronunciación, porque estás escuchando en vivo el audio y al mismo tiempo estás leyendo la palabra. Para estas dos apps sí te recomiendo que tengas más vocabulario básico y un nivel intermedio B1, B2, porque si no va a ser frustrante para ti el intentar ver el material sin estas bases que necesitas. La siguiente app me emociona muchísimo, es Fluyo. Todavía no está en el mercado, sigue en creación, pero es una app muy esperada. El creador, Ikena, es un youtuber muy famoso. Él está haciendo que el proceso de aprendizaje dentro de la app sea más como un juego. Entonces no va a utilizar un método académico para enseñar el lenguaje. No te va a enseñar palabras random. Va a tener flashcards para enseñar vocabulario. Va a tener una red social dentro de la app en la que puedes interactuar con otros usuarios, como un tipo Discord. Y la app te va a enseñar el vocabulario más utilizado para que puedas tener una conversación más rápido a diferencia de otras apps. O al menos eso es lo que promete. Espero pronto esté disponible para que podamos utilizarla porque es una buena opción para aprender idiomas. Si estás tomándote en serio esto de aprender un nuevo idioma y no tienes un corto periodo de atención, entonces yo creo que Babbel es una de las apps más buenas que hay. Tiene buenos cursos que te van a ayudar a aprender el idioma desde un nivel básico 0 hasta un nivel intermedio. Su método es muy eficiente porque a diferencia de otras aplicaciones como Duolingo, Babbel te enseña vocabulario nuevo en contexto, dándote conversaciones y diferentes dinámicas para utilizarlo. Esta no es una app que hace tan divertido el proceso de aprendizaje como otras, no lo hace como un juego, pero en mi opinión es una forma rápida de aprender un idioma. Ya que tienes vocabulario básico, entonces puedes empezar a aprender y desarrollar la habilidad de hablar, que es una habilidad muy distinta a escuchar y entender el idioma. La única forma de mejorar o desarrollar esta habilidad es hablando. Y una buena opción es Tandem. Básicamente esta aplicación es una red social donde haces intercambio de lenguajes. Tú enseñas tu idioma y hablas con personas nativas de otros lugares que hablan el idioma que te interesa aprender.
Esto te puede ser muy útil, sobre todo si quieres aprender algún acento en específico, por ejemplo, México o acento de España, porque puedes encontrar nativos de ese lugar. Así que puedes hablar con gente española, mexicana, colombiana, etc. HelloTalk es otra app que es básicamente lo mismo, pero Tandem me ha funcionado mejor. Lo único malo de este tipo de apps es que muchas personas no se lo toman en serio y lo toman como una dating app. He tenido experiencias en las que le coquetean a mi novio pensando que soy yo, porque usa una foto donde aparecemos los dos, entonces muchas veces confunden con quién están hablando y piensan que hablan conmigo y no con él, entonces él a veces les juega bromas. Oui, c'est moi et mon frère. Ah ouais, elle est pas mal la voix de ton frère. Oui, c'est moi et mon frère. Sorry, c'était mon frère. Mais maintenant c'est moi. Comment ça va? Moi aussi, j'ai laissé mon frère parler tout à l'heure. De quoi là, je communique avec toi. La siguiente app realmente no es para aprender el idioma, pero es un recurso muy bueno. Se llama DeepL y en mi opinión es el mejor traductor que hay. Esta app es perfecta para traducir textos largos, a diferencia de Google, por ejemplo, que no traduce tan efectivamente. Y, por ejemplo, si quiero traducir palabras específicas o solo una palabra, utilizo Word Reference, que es un buen diccionario y te da traducciones muy precisas. Algunas honorable mentions son Duolingo. Es una muy buena aplicación, esta es gratis. Duolingo es buena, pero siento que te enseña muchas veces palabras sin contexto o innecesarias para un principiante o para una persona que quiere tener conversaciones más rápido. Por eso no forma parte de mi top 5. Las siguientes son Anki y Quizlet. Estas son flashcards que creo que son buenas, sobre todo si eres más visual. Y son buenas también si quieres aprender idiomas como chino, por ejemplo, que dependen más de técnicas de memorización. Pero si tu estilo de aprendizaje es visual, como ya dije, entonces esta app puede ayudarte mucho. Estas apps. Eso es todo. Gracias por ver mi video. Si tienen alguna app favorita o no mencioné alguna, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al video. No, al video no, al canal. Eso es todo. Gracias por ver mi video y nos vemos pronto. Adiós.